Por favor, ¿me confirman si se escucha? Sí, profe, sí se me escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a tener una clase corta en tiempo. Bueno, más allá de que no estaba previsto el uso del día viernes, pero resulta importante para la semana que viene que tengan visto almacenes. Por lo tanto, vamos a ingresar a ver todo lo que es el área funcional de almacenes y previamente a eso vamos a definir lo que es un almacén. Un almacén es un lugar físico, o sea, es una infraestructura, es un espacio, algo que se ve, en donde se depositan, se almacenan bienes, no importa cuáles, que tienen que ver con alguna cadena de suministro, sea cual sea la actividad que desarrolle el ente, eh, incluso que pueden ser empresas comerciales, pueden ser empresas industriales, pueden ser empresas de servicio. Es decir, acá se almacenan desde productos terminados, mercadería de reventa, repuestos para los mantenimientos de máquinas y equipos, cubiertas, medicamentos, todo tipo de bien tangible que ustedes se imaginen. Y el área funcional almacenes es la que tiene la responsabilidad de gestionar esos bienes. Y van a ver que la responsabilidad de almacenes no se limita a lo que es gestionar, sino que lo hace bajo un determinado criterio, que es el de regular ese flujo de bienes. Es decir, no solo gestiona los bienes, sino que lo hace bajo un criterio que permite la regulación de los mismos. Por lo tanto, cuando hablamos del área de almacenes, vamos a hablar de gestión, pero vamos a ver que gestionamos tres tipos de cosas. Lo que son la gestión de inventarios y compras, que es una gestión que es como que antecede en la parte que está por fuera de lo que es el almacén propiamente dicho, la gestión dentro del almacén propiamente dicho y la gestión por fuera del almacén en cuanto a su distribución. Entonces, acá podemos decir que el área funcional tiene esta responsabilidad de gestionar inventarios y compras, gestionar los almacenes propiamente dicho y distribuir. Básicamente, cuando uno va a hablar de gestionar inventarios y compras, nos estamos refiriendo a qué vamos a almacenar, cuánto vamos a almacenar, cuándo lo vamos a almacenar. Cuando hablamos ya de la gestión de los almacenes, decimos dónde lo vamos a almacenar, en qué lugar y cómo lo vamos a almacenar. Y cuando hablamos de la distribución, hablamos ya de conceptos como a dónde los vamos a distribuir o almacenar, por dónde lo vamos a hacer y con qué medios lo vamos a hacer. Básicamente estas preguntas, las respuestas a esto permiten entender claramente lo que es la gestión de inventarios y compras, la gestión de almacenes y la gestión de distribución. Por lo tanto, esta definición, a mí esta diapositiva no me gusta mucho porque tiene estos colores que son medio feos, pero en definitiva, si lo que extraen los colores que justamente el área de almacén es un sector dentro de la empresa que tiene la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con la recepción, almacenamiento, entrega, control y resguardo de las unidades físicas que se almacenan dentro de esa infraestructura o dentro de ese espacio físico llamado almacén. Por lo tanto, el almacén es una unidad de servicio a la organización y ayuda a la empresa a cumplir su fin, sea esta comercial, industrial o de servicio. Cuando hablamos de almacén estamos hablando de bienes, de cuestiones tangibles. Y las palabras claves son lo que dijimos antes: recibir, resguardar, custodiar, controlar, abastecer.
En el caso de empresas comerciales, lo que manipulamos son mercaderías de reventa. En el caso de las industriales, vamos a ver que son muchísimas cuestiones, bienes que debemos almacenar, desde materias primas, productos semielaborados, productos terminados, piezas para el mantenimiento de las maquinarias o las plantas fabriles, insumos para la producción, entre otras cosas. Y en las empresas de servicio lo que almacenamos son bienes que están directamente relacionados a la prestación del servicio propiamente dicho. Por lo tanto, si tuviéramos que decir cuáles son la importancia de la gestión del almacenamiento, es que las empresas dispongan de los bienes en la cantidad y en el momento justo, de acuerdo a las necesidades que se presentan dentro de la organización. Y por lo tanto, es una función básica de la organización. Esto desde el punto de vista más bien contable, donde se terminan exponiendo, por lo general, los bienes de cambio, bueno, siempre lo vamos a encontrar en el estado de situación patrimonial, como un bien del activo corriente, principalmente, aunque también podemos decir que hay algún inventario que puede representar a bienes del activo no corriente bajo resguardo de depósitos, como podría ser el caso de herramientas con una vida útil mayor a un año. Bueno, podemos así definir que un almacén, en su función general, sería lo que les dije antes, que era garantizar el aprovisionamiento. El aprovisionamiento de una manera o sea, que su flujo sea continuo, sea permanente, sea oportuno a los distintos sectores de la empresa que lo requieran. Y desde el punto de vista específico, es recepcionar, resguardar dándole seguridad a los bienes, ser muy ágil en las entregas, tener óptimos los costos de almacenarlo, minimizar las operaciones de distribución y traslado, y ser muy eficaces en los controles, porque si hay algo que por ahí pasa desapercibido, es que el almacén tiene una función significativa en materia de control de existencias. Bien, acá están las funciones específicas, que básicamente es lo mismo que les acabo de mencionar: recibir, entregar los bienes, resguardarlos, mantenerlos en sus condiciones óptimas mientras están resguardados. Estoy pasando rápido porque dentro de un rato voy a volver a esto y es como que se está repitiendo mucho. Abastecer a las líneas de producción, entregar los bienes a las distintas unidades de trabajo comercial que la firma tenga, y obviamente hacer el control tanto en cantidad como en calidad del estado y cantidad de los bienes. Bien. La última función mencionada ahí, digamos, es una expresión típica de una época de menor uso de sistemas de procesamiento electrónico de datos, donde los registros de las existencias se manejaban con distintos métodos, conocidos como CARDEX, fichas de inventarios, tarjetas de registro. Esto, digamos, ya, si bien es cierto, ningún responsable de un depósito va a dejar que nadie le dé alta o baja, o sea, genere en el hecho económico el documento que da alta o baja en el sistema, eso no significa que no esté hoy bajo procesamiento electrónico de datos. O sea, prácticamente se ha dejado de lado el registro por offline, y todo esto está obviamente sistematizado. No quita
que aún estando sistematizado, ustedes encuentren en muchos depósitos tarjetas o marbetes que son recuentos de las unidades del artículo que está disponible y que a veces son importantes como indicadores, como un viejo sistema de inventario, de registro de inventario en los mismos estantes donde la mercadería se encuentra o el bien se encuentra. Por lo tanto, podemos decir que en los procesos claves con los cuales funciona el área de almacenes es la planificación y la organización, la gestión del almacén, o sea, todo lo que es dirigir el almacén. Cuando hablamos de dirigir, hablamos de recepcionar, custodiarlos y entregarlos. Cuando hablamos de planificar, hablamos de un rol, este es el rol que está más escondido a veces, y uno suele bajar el perfil del responsable de un depósito a una persona que carga bienes que ustedes ven cargando a alguien en caja. En realidad, los depósitos suelen tener al frente responsables que tienen una actividad muy importante en materia de planificación y organización. Desde los layouts de los almacenes, que ahora lo vamos a ver en un ratito, que es cómo se disponen dentro del almacén las estanterías y el lugar de almacenamiento, cómo se los almacena propiamente dicho, el tamaño del almacén, y básicamente algo que es mayor, que es que el responsable necesita saber qué es lo que está administrando, debe conocer perfectamente bien cuál es el stock que está manejando, qué demanda, o sea, qué consumo promedio tiene y cómo el stock se va a consumir en función de ese consumo y cómo tiene que ir pensando en las futuras reposiciones o en las reposiciones para evitar los desabastecimientos. Más allá, o sea, como conforma un lugar que es disparador de los procesos de compra para abastecimiento, entonces ahí es donde el almacén juega un rol bastante menos de gestión, de recepcionar, manipular los materiales, y es más intelectual. Ahí es donde se necesita un mayor conocimiento, dado que una cosa es administrar 100 artículos, otra es administrar 1000 artículos y otra cosa es administrar 10.000, 50.000, 100.000 artículos. Entonces, si uno no tiene un buen manejo de los datos y los conceptos, esta parte más intelectual y técnica y menos de esfuerzo, como que lo exige y pasa a ser relevante a medida que mayor es la cantidad de artículos a gestionar. Y la tercera es el control de información, o sea, una de las cosas que es importante es que no se deberían producir movimientos en el almacén si el movimiento no está registrado. El almacén se parece mucho a una caja donde se guarda dinero. Tiene una puerta de entrada y tiene una puerta de salida. Imagínense que ustedes tienen la responsabilidad de todo lo de un almacén. Lo primero que van a hacer, si alguien los designa responsables de un depósito, los va a invitar, les va a decir, mira, esta es la puerta de entrada, esta es la puerta de salida, y adentro está todo lo que tienes que custodiar. La puerta de entrada tiene esta llave, y te la doy, y no tiene copia, y si querés, andá y cambiá la cerradura, y tráete una llave que solo vos la conozcas. La puerta de salida tiene esta otra llave, anda a cambiarla para que te quedes tranquilo que nadie tiene una copia. Y por lo tanto, si la puerta de entrada y la puerta de salida la manejas vos, lo que está dentro es tu responsabilidad. Y esa es una de las primeras cuestiones, y me voy a hacer cargo. Y la segunda es hacer una toma de los inventarios, ver qué hay adentro. A partir de ese momento, es como una caja que solo tiene un juego de documentos que permiten dar altas, y cuando digo altas hay que mirarlo en doble sentido, hay que verlo en el sentido de la alta física y de la alta electrónica,
y una baja de la baja física y de la baja electrónica. En el caso del alta física es agarrar la llave, abrir la puerta, recibir los materiales y hacerlos ingresar. Desde el punto de vista electrónica es hacerlo a eso en un documento, que ya van a ver se llama informe de recepción, y que les permite registrar lo que está ingresando. Y eso se hace no con la documentación del tercero que trae los materiales, sino se hace con recuento propio y es un documento propio, porque el sistema lo alimento yo. Entonces, lo importante es que los accesos, las salidas del depósito y lo que está dentro sea de mi conocimiento y yo sea el único que lo manipule. Bajo esas condiciones se puede establecer una responsabilidad de un gestor de un almacén. De otra manera, no sería posible porque o tendríamos la llave más de uno, o no habremos contado bien, y lo que es importante es que una vez que todo ha quedado convalidado, no se haga ningún movimiento de entrada y salida sin la correspondiente registración. Porque en definitiva, el sistema de inventario tiene que ser exactamente igual al recuento físico que ustedes hagan. Básicamente van a ver que el almacén opera en tres líneas de sistemas, pero podemos dividirlos en dos grandes subsistemas. El subsistema de ingresos, el subsistema de egresos, donde, a modo de ejemplo, los sistemas de ingreso más comunes a un depósito son la adquisición a proveedores, o sea, esto hay que verlo así, ingreso de mercadería o insumos o materia prima por compras a proveedores, ingresos de mercadería por devolución de clientes, ingreso de productos terminados o semiterminados o semielaborados de la fábrica al depósito, devoluciones internas, ya que un sector me devuelve mercadería o insumos o materias primas. Y en el caso de las salidas, tengo el sistema de salidas de mercadería por entrega a clientes, la salida de materia prima, mercadería, insumos por devoluciones a mis proveedores, el envío de la materia prima, materiales, insumos a la fábrica para el proceso fabril, o la entrega de bienes de cambio en empresas comerciales, a sucursales o salones de venta. Y por último, el movimiento interno que se pueda dar entre sectores. Hay un error en la diapositiva que tienen ustedes, yo lo he cambiado. Básicamente, en las empresas industriales, el almacén de productos terminados suele estar en la gerencia comercial. El almacén de materias primas e insumos suele estar en la gerencia industrial bajo la jefatura de suministro. Suministro tiene el mismo rango que tiene el jefe de planta, por debajo del gerente industrial. Suministros tiene que procurar que la planta esté siempre abastecida, y el abastecimiento depende de dos grandes funciones. Una, depósito de materias primas e insumos. Dos, el almacenamiento de materias primas e insumos. Por lo tanto, hay que entender que en las empresas industriales la subgerencia de suministros es juega un rol significativo en la coordinación con las jefaturas de planta para el abastecimiento de los bienes y servicios. Pero no todos los bienes los disponen, sino que cuando los inventarios llegan a un determinado nivel, tiene que habilitarse la función de compra para iniciar el proceso de reabastecimiento. Y en el caso de los repuestos, puede estar dentro de la jefatura de suministro como un depósito más que el depósito de repuestos, o puede estar dentro del área industrial en alguna jefatura de mantenimiento, cuando la función de mantenimiento es importante, y por ahí el depósito de repuestos queda bajo la jefatura de mantenimiento. Esto en las empresas industriales. En las empresas comerciales,
van a encontrar siempre a la área funcional almacenes en la gerencia comercial. Y en las empresas de servicio, entendiendo por empresas de servicios aquellas que prestan servicios a usuarios, a clientes, a pacientes, por lo general los almacenes se instalan dentro de o están ubicados bajo la responsabilidad de las gerencias de servicios generales. En un caso específico, el caso, por ejemplo, de los hospitales y los sanatorios son muy, muy relevantes esto, porque los depósitos son de carácter múltiples y son muy complejos, y hay depósitos que hasta requieren nivel técnico de especialización, como podría ser un depósito de medicamentos. Bien, por lo tanto, hay empresas como estas que acabo de mencionar, los almacenes son importantes. Hay otras empresas de servicio donde lo que se almacena no es significativo y no son relevantes, prácticamente hasta puede quedar como una función de alguien ad hoc de lo que realiza, como podría ser en un estudio contable, por supuesto que depende del tamaño, o en un instituto educativo, una inmobiliaria. En un instituto educativo puede haber bastante material, normalmente hay mucho material de limpieza y material para didáctico. En la inmobiliaria es mucho menos, pero está más bien vinculado a marketing, a cartelería, que se utiliza mucho en la inmobiliaria. Ahí son también importantes. Y si tiene cierta envergadura, lo vamos a encontrar también dependiendo de una gerencia de servicios, si esa no existe, directamente de la gerencia administrativa. Bien, si tenemos que hablar de cómo se distribuye el área, cuál es la organización interna del área funcional de almacenes, la podemos claramente definir tomando las tres grandes funciones que tiene: recibir, depósito y expedición. O sea, tendríamos la sección recepción de bienes, el depósito, donde está la custodia y el almacenamiento, y la expedición, que es la salida. Acá lo que tienen es una imagen de un layout del área funcional almacenes, de un depósito, que ante el mismo caso, el layout está puesto, organizado de distinta manera. Miren, el primero muestra que entro mirando por arriba a la izquierda, giro en U y salgo hacia el mismo lugar, paralelo al donde entré. En el segundo caso, mirando hacia la derecha, entro y salgo como en un paralelo, pasando por la zona de resguardo y almacenamiento, y luego la de preparación y expedición. Y en el tercero, el que está abajo, es una única línea. Esto lo van a ver mucho en empresas de transporte. Depende cómo estén organizadas y cómo esté diseñado el movimiento de los inventarios. Bien. Bueno, acá están las funciones que hacen a las secciones. La sección recepción lo que tiene es una función previa, que es preparar todo el lugar para cuando la mercadería o los materiales lleguen, encuentren rápidamente su ubicación y transiten adecuadamente. O sea, tiene que ver con la planificación y la organización. Luego tenemos funciones que tienen que ver con las autorizaciones, que tienen que ver con transitar superando las porterías o los accesos, y este no es un tema menor, porque ustedes van a ver que las porterías no necesariamente son la puerta de acceso al almacén. La portería en una planta industrial puede estar en un lugar y el almacén puede estar 500 metros adentro. O sea, la portería juega también un rol importante tanto en la entrada como en la salida. Obviamente tiene la función de recontar y controlar lo que ingresa, el estado, o sea, tanto el recuento físico como de calidad, y preparar
lo que le llamamos el informe de recepción, que es el documento que da testimonio al ingreso al almacén. Generar un informe de recepción por el sistema implica la seguridad que en el sistema se registró el ingreso. Hay una instancia que se da entre la recepción y el pase al almacenaje que no necesariamente implica que que cuando se lo recepcionó ya es el lugar de almacenamiento. No necesariamente de la recepción se pasa al almacenamiento en una sola función. Puede haber una instancia de una estadía por un tiempo determinado al momento del almacenaje. Cuando a mí me tocó organizar el Hospital Néstor Kirchner, donde estaba el ex-ADOS, si alguien lo conoce o va por ahí, va a ver que al costado derecho, mirándolo de frente, hay como un acceso, por ahí entran los proveedores y a los 10, 15 metros hay una recepción, que es la recepción centralizada del hospital. En esa sección, todo tipo de material, producto, bien que llega al hospital, queda ahí. ¿Qué hace el que está ahí? Llama al sector correspondiente, si es comestible, llama al de cocina, si es de medicamentos, llama al de farmacia, y hacen el pase del primer el lugar donde queda transitoriamente almacenado, que es en la recepción primaria. Y el sistema registra el alta ahí y la baja, que sería el pase al sector correspondiente. Esto se hizo para evitar el tránsito de los proveedores dentro del hospital. Entonces, desde el punto de vista técnico, ¿qué tendríamos que decir? Que la sección recepción en este lugar es una sección centralizada para todos los almacenes que tiene el hospital. Pero el almacenaje está descentralizado según los materiales o bienes que estemos almacenando. Ese es un ejemplo como para que vean. Después está lo que es el depósito propiamente dicho, que es el lugar donde uno los va disponiendo a los bienes. Esto que están viendo ustedes ahí, los racks que se dan mucho en los almacenes grandes, o por ejemplo, si ustedes van a un autoservicio, van a ver que tiene dos características. El rack inferior es como que está habilitado para retirar por unidades, y los racks superiores ya están en volúmenes únicos. Eso es por un control del manejo de los inventarios, donde si todos los inventarios que están en la parte superior de los racks se cuentan por conjunto, y los que están abajo se descargan por los tickets que van saliendo en los controles de inventario. Por dar un ejemplo, mirando ahí cómo sería un almacenamiento en un autoservicio. Lo que uno hace en el almacén es ordenarlo. Trata de pintar las calles, la señalética es muy importante, tienen que saber marcar las calles, ubicar los carteles. Todo lo de la cartelería tiene que identificar, bueno, acá están las golosinas, acá están los artículos de limpieza y así sucesivamente. Hay que establecer las medidas de clasificación, orden indicadas, darle la seguridad al lugar, que no se produzcan lugares donde un movimiento de un vehículo interno pueda generar un golpe o un daño a quienes transitan por el mismo o a la mercadería que está en disposición. Por lo tanto, lo que se busca en el depósito es minimizar los riesgos para las personas y los bienes. Y, por supuesto, estando adentro, hacer los controles físicos periódicos. A veces los controles no se hacen por totales, sino a veces se va haciendo controles por parciales. Hoy controlo esta línea de rack, la próxima semana controlo esto, o controlo bienes por proveedor. Bueno, todo eso tiene que ver con la estrategia de controles periódicos de bienes. Y por último, la sección expedición tiene que ver con la preparación de los bienes
para la salida. Y para eso se requiere un lugar especial, o sea, que me permite a mí traer de la zona del almacenamiento a un lugar donde voy a hacer el acondicionamiento según sea el tipo de entrega o traslado que vamos a hacer. En un corralón puede ser a partir de entregas a un transportista que ha sido contratado o un transportista propio de la compañía, o puede ser directamente al consumidor, al cliente que lo está comprando. Ahora, volvemos a la misma historia, que todo esto tiene que ser controlado también en las porterías, porque hay que entender que la portería no es la sección expedición del almacén, son dos cosas distintas. ¿Sí? En el almacén se preparará y se ha de condicionar la mercadería para salir, pero donde está el despacho, en la portería, se hará el control de carga, o sea, un camión que llega con una tara determinada vacío, cuando se retira, un elemento de control es el peso del camión y se generan lo que se llaman las equivalencias como un segundo control de la mercadería, más allá que se hace el control físico de lo que se está entregando, es lo que dice el remito. ¿Tá? Y por lo tanto, en este sector se va a generar el remito de expedición. El remito, así como el informe de recepción es el documento que da alta al stock, el remito es el que da la baja. Y el remito puede ser interno o externo. Interno es cuando se traslada entre sectores de la compañía, externo es cuando va al cliente. Ahora, desde el punto de vista fiscal, un remito interno trasladado, de traslado de mercadería o de bienes de un depósito de la empresa a otro depósito, lo que supuestamente debería ser un remito interno, si los bienes salen al espacio público, se los considera desde el punto de vista fiscal como un remito a un cliente, o sea, debe llevar las mismas formalidades que un remito de traslado de bienes al cliente o al proveedor por devolución o a quien sea. Por lo tanto, este sector es el responsable de expedir, previamente haberlo acondicionado, haber hecho los controles y verificar que lo que está subiendo no sufra daños. Las empresas suelen tener multas cuando los camiones cargan más peso del que están autorizados, eso lo suelen hacer en las balanzas públicas en las rutas, suelen ser sancionados. Por ahí algunos intentan maximizar el costo del flete, entonces sobrecargan el producto. Por otro lado, hay que garantizar que la mercadería que está ya subida al camión no presente movimientos que generen desprendimientos de lo que la contiene para evitar roturas en la misma, porque si no después están los problemas de rechazo de la mercadería. Así que esto sería la función de expedición. Y como nosotros vamos a ver en otra clase la gestión de los almacenes de una manera mucho más práctica, comentarles que una situación que puede darse y que son críticas es aquellos bienes que fueron vendidos y aquellos bienes que fueron ya pagados por el cliente y que no fueron entregados. Significa que yo dentro de mi activo tengo bienes que son pendientes de entrega y que por lo tanto ya no son míos. Entonces no puedo duplicarlos al momento de la contabilización del activo. Por lo tanto, ahí hay un juego de una cuenta puente que lo resuelve, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos gestión de almacenes. Pero si hay un tema que es muy delicado y que corresponde al área de función del almacén y que tiene que ver con la expedición de aquellos bienes que ya se ha concluido la operatoria vinculada al cliente, pero no han sido entregados porque el cliente no los ha retirado. Bien, y considerando lo que tiene que ver con la expedición, hay dos conceptos que son importantes que los estudien, que son el picking y el packing.
El picking es una técnica por la cual uno va a preparar un pedido y junta una serie de artículos o un artículo para un cliente determinado, y esto se hace siguiendo las hojas de ruta que se definen de acuerdo a la conveniencia de distribución. O sea, ustedes, primero y antes que nada, la lógica de búsqueda interna es una lógica que tiene que facilitar. El proceso de picking es un proceso muy rápido, se da en empresas que levantan pedidos y rápidamente preparan el pedido y en función de una hoja de ruta que se define en función de los requerimientos de los clientes. A mí vamos a un ejemplo, me tocó hace muchos años trabajar con la empresa de Máximo Ravena, deben conocer, el famoso nutricionista. Hasta el día de hoy se comercializan sus viandas llamadas viandas Nutra. En ese entonces tuvimos que organizar todo el armado de las viandas, y imagínense, estaba en toda la ciudad de Buenos Aires, y los pedidos entraban de toda la ciudad, pero la ciudad tiene muchísimos barrios. Entonces, el armado de los procesos para distribución requería una agilidad importante en materia de picking. Era un esquema de ir a las heladeras, en función de los pedidos, preparar lo que se iba a entregar, de acuerdo, y obviamente, si yo tenía que mandar algo a Belgrano, y tenía que mandar algo a Núñez, y tenía que mandar algo a Barraca, no iba a mandar a Belgrano, a Barraca y después a Núñez, no. Organizaba todo lo que tenía que ver con la zona norte por un lado, y en otra hoja de ruta mandaba lo que era el sur de la ciudad. Entonces, ahí el picking juega un rol muy importante en las disposiciones internas y en el armado en función del servicio de distribución que se va a hacer. En cambio, el packing tiene que ver con la conjugación de empaquetar, hacer o armar. O sea, ahí se produce la combinación del envase, el empaque y el embalaje. O sea, ahí hay un juego de tres cosas, y no necesariamente el packing responde a procesos de distribución, como el que di el ejemplo recién. Esto tiene que ver más con la distribución en función, en la preparación del pack para entrega en una instancia ya de colocarlo en el flete que se ha convenido con el cliente. Bien, para ir, no digo terminando, pero no voy a avanzar mucho más. Si hay algo que es importante es hablar sobre la centralización y la descentralización. Como ya sabemos, esto tiene con el tema, con la definición del poder decidir. Cuando hablamos de centralizar, significa que centralizamos la gestión del almacén en una única área. Eso significa centralizar. Y si hacemos la descentralización, lo hacemos en más de un área. El ejemplo que di del hospital mostraba un caso de una centralización de una sección del área funcional de almacenes y una descentralización del resto. Es más, por ejemplo, en la farmacia tiene también una lógica de una centralización intermedia y un aprovisionamiento a botiquines y subdepósitos dentro de todo el hospital. O sea, hay una distribución de medicamentos a distintos sectores del hospital, que puede ser un quirófano, como puede ser una sala, un piso, o puede ser una guardia, lo que fuese. Sí, por ejemplo, una empresa industrial que compra para la producción de viguetas, por decir algo, centraliza su función de compras y puede descentralizar el almacenamiento de materia prima
en función de las distintas plantas fabriles que tenga. O sea, si yo tengo una planta fabril en Tucumán y otra planta fabril en Salta, yo estaría descentralizando el área, en lo que sería el almacén de materias primas. Sería ilógico pensar que yo voy a tener una planta industrial en Salta, y otra en Tucumán, pero la materia prima la voy a centralizar en Tucumán. Imagínense lo que es proveer a la planta de Salta cada vez que la planta necesita algo. Bien, bien. Acá están los beneficios de la centralización, los beneficios de la descentralización, yo se los dejo, lo leen, les aconsejo que los lean, porque muchas de las preguntas de exámenes vienen acá. Estas diapositivas son las que más preguntamos nosotros. Que digan cuáles son las ventajas o desventajas que tiene una centralización o una descentralización de un almacén. Básicamente acá está la disposición de lo que sería la centralización o descentralización. Fíjense que abajo, al costado derecho hacia la izquierda, cómo se ve la descentralización, y hacia el costado derecho, miren cómo se ve la centralización en un centro de distribución y el envío a los distintos puntos de consumo. Esto, por ejemplo, es muy conocido en los grandes corralones o las casas de artículos para el hogar. Ustedes van a encontrar grandes centros de distribución de las casas de artículos para el hogar, donde por política los proveedores solo están autorizados a remitir mercadería al centro de distribución. O sea, en el centro de distribución se recibe todos los bienes de la mercadería de los proveedores, y desde ahí se provee a todas las sucursales. Eso es por una sanidad. Es decir, ir a una descentralización de una casa de artículos para el hogar, evitando el centro de distribución, nos ubicaría en la primera figura, la de un poco más a la izquierda, donde nosotros le estaríamos diciendo al proveedor, distribúime directamente a mis sucursales y yo le indico dónde me manda la mercadería. Eso también se hace, y esto es muy común, por ejemplo, en supermercados. Empresas de bebidas suelen distribuir directamente en la boca de venta del cliente. Bien, bueno, y después están los costos de almacenar, costos de pedir, que yo esto ya lo expliqué la clase pasada, sé que no voy a volver a explicarlo. Sí les digo que revisen los conceptos, porque ya lo hice, y acá están tanto el costo de almacenar como el costo de pedir, y para ir cerrando, acá están los principales factores que influyen para definir la localización de un almacén. Estar cerca del proveedor o estar cerca del cliente, los lugares donde se instalan los depósitos, obviamente un centro de distribución, como tienen algunos corralones que ustedes conocen para no dar nombre, o algunas casas de artículos para el hogar, con el tamaño que tienen, pensar que eso lo podemos hacer en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, el costo por metro cuadrado sería privativo. Entonces, se localiza el centro de distribución en un lugar donde el costo por metro cuadrado es razonable, sin terminar yendo a un lugar que lo hace intransitable o costoso de su movilización, y se lo pone en algún lugar cerca donde el costo por metro cuadrado ya no es tan costoso como podría ser en el centro de la ciudad, más allá de poder conseguir los metros cuadrados suficientes. La posibilidad de crecer, la posibilidad de tener servicios cercanos, aunque ustedes no crean saber que disponer de mano de obra calificada cercano a los lugares no es un tema menor. Hay normalmente facilidades gubernamentales que se suelen dar. En otras décadas hemos tenido grandes proyectos en materia de instalación de industriales basadas en agro en Catamarca, donde se han desarrollado centros con beneficios gubernamentales. Las cuestiones climáticas tienen que ver, y de seguridad. Lo que es transporte, el medio de transporte pasa a ser un tema importante, porque a veces lo que es barato en el lugar de origen, pero trasladarlo al lugar de destino lo puede hacer privativo. Máxime en un país que ha tenido ciertas dificultades con el mantenimiento de sus vías férreas.
Bien, acá tienen una serie de videos para que los vean y nos dicen para entretenerse un rato. La verdad que con eso pueden conocer un poquito más y prácticamente lo que yo les digo lo van a escuchar ahí también. Bueno, dado que hasta acá llegamos, quedo a las preguntas que ustedes quieran. 45 minutos fueron. Por aquí, hasta aquí doy por terminada la clase, salvo que quieran decirme algo, hacerme una pregunta. Los escucho. Bueno, si no hay preguntas, y dado que he logrado pasar esta semana, aunque ustedes no crean que ha sido muy difícil para mí, doy por terminada la semana, que tengan un buen fin de semana y nos vemos, creo que dentro de 2 o 3 semanas, porque la semana que viene empieza la contadora Mónica Delgado y después tenemos el receso. Así que nos vemos en cualquier momento. Chao, hasta luego y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Chao, hasta luego. Buenas Hasta luego, tardes. profe. Chao, hasta luego.